10 de la mañana en punto, Demócratas y Ortodoxos, una historia de la izquierda uruguaya. Es el último trabajo del historiador, del escritor, el reconocido historiador Fernando López de Alessandro. Un trabajo que recorre 90 años de historia y que además ha acompañado en el proceso a Fernando durante mucho tiempo, porque es un trabajo bien en profundidad, muy completo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Buen día. Un gusto recibirlo. Usted es un tema en el que obviamente no es nuevo en el análisis y el estudio, ¿no? Pero ¿por qué la decisión de ahora generar esto con ese periodo de 90 años? Porque lo terminé. Lo terminé. Entonces, claro, fue un proceso largo, ¿no? Y bueno, cuando llegué al 90, o sea, todo el tema de la crisis del PC, del Partido Comunista, yo creo que concluir lo que es ese vector dentro de la izquierda, dentro de la historia de la izquierda uruguaya, de ese proceso de tiempo largo, general, que abarca desde el vallismo hasta el 90, o sea, hasta la llegada del Frente Amplio de Intendencia de Montevideo, cuando empieza todo el proceso que lleva a la izquierda al gobierno hoy. Entonces, bueno, lo que pretendo es hacer un análisis general de historia de tiempo largo, viendo las determinantes de ese camino en donde me fui encontrando a lo largo de esos 90 años de historia que analizo. En realidad son más, ¿no? Pero sí. Esa dicotomía, que no es tal dicotomía, es una complementación. Eso es una cosa que me llamó la atención de las críticas. La gente leyó el título como Demócratas contra Ortodoxos. Claro. Y no es Demócratas contra Ortodoxos, es Demócratas y Ortodoxos. Todo convive. Claro, es la convivencia dialéctica, de pares dialécticos entre demócratas y ortodoxos en un proceso histórico que es contradictorio y que dura 90 años. Perdón, que eso es bien interesante, ¿no? ¿Es posible hablar de una izquierda cuando uno presenta, ¿no?, una manera de entender el mundo donde hay incluso a veces hasta un antagonismo, ¿no? Bueno, entre demócratas, anarquistas, un partido socialista, un partido comunista? Hay izquierdas, eso es cierto. O sea, hay izquierdas que se engloban en la izquierda. O sea, dentro de la izquierda hay varias izquierdas. Esa es una discusión que tenemos inclusive con Caetano, y que Caetano en la presentación del libro lo subrayó. O sea, hay izquierdas, es verdad, hay izquierdas. A lo largo de casi 100 años, vos te das cuenta que hay izquierdas. Ahora, lo que sucede es que cada izquierda tiene su propio ciclo, su propio perfil y su propia visión de la doctrina y del problema de la democracia y de la inserción de la democracia. Por eso, viste, en todo el proceso, yo a lo largo de todo el libro, además juego mucho con la historia comparada, con lo que pasa en el Río de la Plata en general, sobre todo en la Argentina, que te ayuda a entender mucho lo que fue el proceso de la izquierda acá, pero también te ayuda a entender mucho lo que fue el proceso político argentino y de la izquierda argentina a la vez. Por eso el juego de historia comparada te ilumina mucho lo que fue el proceso de las izquierdas en el Uruguay desde el 900 hasta ahora, ¿no? Porque con el agregado de que en el Uruguay hay un factor muy disruptivo para las izquierdas, en el origen mismo, tanto de los anarquistas primero, que fueron los más poderosos hasta 1928, como de los socialistas y el marxismo, que fue el vallismo. O sea, el vallismo, al ocupar el centro izquierda del espectro político nacional, en cierta forma empuja a anarquistas y socialistas hacia el extremo izquierdo, a tal grado que Frugoni, que fue, digamos, el mayor teórico, podemos decir, de la izquierda democrática uruguaya y del socialismo democrático en el Uruguay, autodefine al Partido Socialista en 1911 como la extrema izquierda avanzada del Uruguay. Entonces, ¿qué sucede? Eso te ayuda a entender muchas cosas, claro. Entre ellas porque tras el impacto de la Revolución Rusa se funda el Partido Comunista. Eso te ayuda a entender por qué el Partido Socialista de Uruguay fue el único en el mundo que se transformó totalmente en Partido Comunista. O sea, el vallismo no solamente irrumpió en su modelo de país, en su propuesta de país, sino que obligó a las izquierdas, claro, a radicalizarse, ¿no? Porque dentro de los partidos tradicionales existía o se creaba o surgía una mirada socialista del mundo o del país. Una mirada, yo creo que Valle no fue socialista, pero sí, como decían los vallistas y como decía el diario El Día, veían al socialismo con cierta cordial simpatía. Decían así en 1912, en 1913 lo decían así. Veían a la izquierda, digamos, y a los anarquistas, con cierta cordial simpatía. Ahora,
Lo que surge, sí, y que es muy llamativo, es que, claro, el espacio de izquierda clásico, anarquista y socialista primero, y comunista, en un comunismo muy radicalizado, tuvo el Uruguay hasta 1934. Después yo analizo cómo se adapta el Partido Comunista a la realidad política del país. Esa pequeñez de esa izquierda inicial lleva a un proceso muy interesante, que es el surgimiento de las izquierdas adentro de los partidos tradicionales. En primer lugar, Carnelli, donde está este canal, Carnelli, que fue el que introdujo el radicalismo francés en el Partido Nacional y Herrera lo echa. Y luego don Carlos Quijano, con la agrupación Democrática y Social, y el marxismo en el vallismo con la agrupación Vallista Avanzar de Grauer. El vallismo tuvo un ala marxista. Yo concluyo que era muy difícil que no surgiera un ala de izquierda socialista marxista en el vallismo. Y el viejo Valle la aceptó y la toleró y hasta tuvo. Y en un momento, o sea, durante la dictadura de Terra, cuando se dan las elecciones internas en el vallismo, ese sector socialista gana la interna vallista y fue mayoría, no fue mayoría absoluta, pero sacó la mayor cantidad de votos cuando se hace la elección en el 34, poco después del asesinato de Grauer. Entonces ahí ya está, digamos, el escenario completo con todos los procesos de izquierda que van a empujar, digamos, van a jugar en el escenario político de la historia uruguaya desde finales de la década del 30, cuando se da el primer Frente Popular en el Uruguay. El primer Frente Popular no fue el Frente Amplio. El primer Frente Popular se da a finales de la década del 30, en el año 38, una experiencia que se frustra, pero que, digamos, genera las primeras cercanías entre socialistas y comunistas en cierta forma, pero sobre todo, ¿viste?, entre la gente de lo que va a ser el semanario Marcha, la izquierda del vallismo con Rodríguez Fabregat, la izquierda del Partido Nacional con Quijano, y ahí se siembra toda una situación que se va consolidando conforme, viste, la Segunda Guerra Mundial genera la lucha contra el fascismo, contra el nazismo, y la crisis económica de los 50 y 60 que precipita la creación del Frente. Fernando, tu recopilación va hasta 1990, pero si nos trasladamos a la actualidad, ¿quiénes serían los demócratas y quiénes los ortodoxos? Mira, yo eso lo dejo a criterio del lector, ¿no? A criterio del lector. O sea, muy poca gente en el mundo, casi nadie, estudió el tema de la democracia y la ortodoxia en la política. Muy poca. Hay un solo teórico que no es de izquierda, es un conservador que se llama Jean Renier, un tipo muy importante, que escribió un libro muy famoso que se llama Espíritu de Ortodoxia, donde, que es lo que yo cito en la introducción, básicamente, junto con Arendt y con Adorno. Y Grenier dice una cosa muy interesante: el heterodoxo, el demócrata, el heterodoxo, te quiere convencer de tu verdad, de su verdad, o de su buena nueva. El ortodoxo te la impone y no acepta tu diferencia. Yo creo que el proceso de análisis en cierta forma va por ahí, y tomando en cuenta esas herramientas, escribo el libro, pero dejo que sea el lector el que concluya. Final abierto. Un final abierto. Bien. Es interesantísimo este libro, no solamente para entender a la izquierda, sino para entender la política uruguaya, ¿no? Sí. Porque hay mucho de eso que decías al comienzo, y para también entender la actualidad, ¿no? De cómo se disponen o cómo hoy juegan los partidos políticos. Ediciones de La Plaza, en las mejores y peores librerías, en todas. En todos lados está. Divino. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.